la salud mental de la comunidad de la mano del licenciado Pedro Chervi. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenos días, bienvenido a Mañana es Hoy. Buen día, muy bien. ¿Qué tal, Paola, Daniel? ¿Cómo anda, licenciado? ¿Cómo está usted? Que nos escucha, que nos mira. Tranquilo, muy tranquilo. Agradecido por la convocatoria, por la invitación, por poder coincidir en tiempo y en agenda para conversar de algo que nos atraviesa, que nos envuelve, que nos cobija, como es esto de la salud mental. Bueno, consultarle respecto de, para que nos vamos metiendo ya en lo que tiene que ver con este tema, ¿qué es la salud mental de la comunidad? Cuando uno piensa en la salud mental, es muy interesante por lo siguiente. La salud mental fue, en este momento, una definición de especialistas. O sea, la salud mental fue una construcción teórica que va a designar algunos indicadores de cómo uno se percibe en el mundo y cómo está, de acuerdo a expectativas que tienen sobre uno, el proceso de socialización, mamá, papá, la escuela y las diferentes organizaciones. Esto es un tema muy controversial a nivel de la teoría, porque a la salud mental se construye una categoría en función de una sociedad determinada y por lo general se aplica al resto del mundo. Y ahí tenemos una tensión porque la salud mental de una persona que vive en Belén no va a tener el mismo indicador en cuanto a expectativa, calidad, que alguien que vive en el conurbano bonaerense. Sin embargo, la definición va a tratar de dar cuenta de lo mismo. Y hay una primera tensión. Lo que para nosotros, catamarqueños, tierra adentro, es una percepción del mundo, es totalmente distinta a la percepción del mundo que tiene un argentino que vive en el conurbano bonaerense, en alguna zona compleja, no como las nuestras. Uh-huh. Y le quería consultar, atento a lo que estaba comentando, cuál es la importancia y cómo afecta, digamos, la salud mental de la comunidad, por supuesto, bueno, en los ciudadanos, digamos, ¿no? En las que viven en ella, ¿no? Hay una cuestión de mucha tensión. Hay un autor, un sociólogo muy importante, filósofo extraordinario, Ham. Él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, donde él demuestra que esta sociedad es una sociedad que está direccionada a la producción. Es decir, una sociedad materialista. ¿Por qué es materialista? Porque nuestros logros lo tiene que ver el otro. Instagram, Facebook o lo que sea. Yo tengo que estar subiendo una foto de mis producciones constantes. O sea, es una sociedad focalizada en producir eventos, en producir acciones, en producir material. Es decir, no tiene valor lo que uno hace con uno mismo. Por ejemplo, respirar profundo y estar tranquilo. Eso lo tenemos que transmitir a otro y tenemos que lograr la aceptación de otros. Es decir, un sujeto activo en términos del presente es un sujeto que muestra logros, que tiene que mostrar todos los días algo diferente, porque su construcción de la personalidad ha hecho que el otro me valide, que no me valide mi bienestar, sino que me valide la mirada del otro. Entonces, cuando la sociedad es más tecnológica, estamos más complicados. Bueno, ¿y qué se puede hacer, digamos, en este mundo, digamos, virtual que vivimos con tanta complejidad y demás? ¿Hay algunas estrategias, digamos, para promocionar este tema de la salud mental? Las estrategias siempre fueron las mismas, simplemente que estuvieron desfinanciadas y están desfinanciadas. Una cuestión central en la salud mental está determinada por el tipo de respiración que uno tiene. En claro, de acuerdo a cómo uno respira, es el tipo de sensación y de pensamiento que se generan en uno, porque uno es una unidad, en la definición clásica, biopsicosocial, en la definición moderna, biopsicosocial, energética y o espiritual. Cuando uno respira corto, por decir, cuando uno respira por la boca, inmediatamente se produce un proceso de hiperventilación. Eso genera que el cerebro genere más adrenalina. Entonces, naturalmente, se produce mayor cantidad de pensamientos porque el cerebro interpreta que si alguien está respirando corto es porque hay una amenaza. Así es, uno esté tomando un café. Si uno está respirando corto, los pensamientos, al haber mucha adrenalina, corren a mayor velocidad. Por oposición a respirar profundo. El mejor ejemplo de eso es ver un bebé. Cuando un niño o una niña recién nace, ustedes se van a dar cuenta que tiene un abdomen pronunciado. Y son respiradores profundos. Respiran con el abdomen.
en la medida que un sujeto se empieza a tomar responsabilidades y a complicarse socialmente, va a respirar cada vez más corto. Eso es algo de la clínica. Uno mira cómo respira alguien y sabe qué tipo de pensamientos lo van a estar embargando. Y embargando digo, porque la función de la mente es pensar. Si uno está pensando con un nivel de ondas cerebrales, va a pensar un tipo de escenario, y si está pensando con un nivel de ondas cerebrales de otra naturaleza, tiene otro tipo de escenario ante lo mismo, que es lo que la gente conoce como miedo. Cuando uno respira corto, necesariamente lo acompaña el miedo. Sí, sí. Estrés. Entendiendo, interesante la categoría de estrés, porque para vivir se necesita un cierto grado de estrés, porque eso activa todo el sistema neuroendocrino. Pero, pasado cierto nivel, eso se vuelve contraproducente porque consume mucha energía del cuerpo. El estrés es no poder frenar, no poder parar, no solo con las actividades cotidianas, sino con los pensamientos que a uno lo embargan. Desde la clínica se le llama pensamientos intrusivos porque son pensamientos que uno no convoca, son pensamientos que vienen por uno. El miedo está asociado a la incertidumbre. No. No. El miedo en primer lugar es algo natural, una emoción natural. ¿De qué? ¿En qué sentido? De que el miedo es el que nos protege, siempre nos va a proteger el miedo. Por eso la gente tiene un dicho popular que dice que el miedo no es sonso. Eso tiene toda la razón del mundo. Ahora bien, como todo, hablemos de tomar un café lo puede activar a uno, pero tomar muchos cafés por día no lo dejan dormir. O sea, no tiene que ver el miedo el problema, sino la cantidad de miedo que uno tiene. Y el miedo es opuesto a la fe. ¿Por qué? Porque en la traducción que nosotros tenemos por el tipo de colonización española y evangélica que tenemos, nosotros confundimos fe con creencia. Dice, yo tengo fe en la Virgen del Valle. No, uno en la Virgen del Valle. Porque en el prístino sentido de la palabra, fe significa confianza, compromiso y perseverancia. Cuando Jerónimo traduce los evangelios del griego, en ese momento se encuentran con la categoría pistis. Pistis, pisteo. Y eso originalmente significaba tres cosas: confianza, compromiso y perseverancia. Esa es la verdadera fe. Que la gente, yo soy docente universitario hace 25 años y todos los años aplicamos la misma pregunta, y los estudiantes que ya llevan 15 años en el sistema educativo por primario y secundario y 3 años en la universidad, están convencidos que creencia y fe son lo mismo. Y eso le pasa al ciudadano común. Por eso el influencer de aquel tiempo, Jesús, dijo, la fe mueve montaña. Pero no es que yo siento esperar, no, sino que la fe es tener confianza, compromiso y perseverancia con el proyecto en el que uno está. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el miedo? Al estar en un mundo materialista, nuestro bienestar está dado por logros materiales, no por logros personales, energéticos. Entonces, cuando yo estoy habitado por logros que no voy a poder cumplir, casa, auto, familia, viaje lejos, yo empiezo a sentirme impotente y a tener miedo de la vida. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es, me dice a mí, vos no sos capaz. Vos no sos capaz, o va a venir alguien de afuera y te va a quitar lo que es tuyo. Porque como estamos asociados a un mundo materialista, lo que es tuyo es algo tangible que alguien lo puede llevar. Y fíjense cómo se cruza esto con el tema de la propiedad y de los celos. Esta mujer es mía, o este hombre es mío. Esto del tema de la propiedad, que muchos lo circunscriben al patriarcado, que me parece que es un reduccionismo, respetando las concepciones del patriarcado, pero el sentido de propiedad no empieza con las tierras, sigue con los indios que había acá, ¿se acuerdan? Las encomiendas, y sigue con las mujeres, o con los varones, porque las mujeres que se quejan del patriarcado, que tienen razón, dicen, este es mi hijo, que también es una propiedad y una categoría. Entonces, ahí uno empieza a preguntarse, a ver, volvemos al miedo. ¿De qué tengo miedo? Y tengo miedo de que me roben el auto. Tengo miedo de que mi hijo se enferme. Y cuando uno a esto lo une con una vida donde no tiene tiempo de reflexión, se vuelve el tren fantasma la vida de uno.
en ese sentido hay un vínculo con la adrenalina que genera el miedo y la necesidad de hacer cosas. Licenciado, le contábamos Sí. a nuestra audiencia que a partir de esta semana, todas las semanas vamos a tener su presencia, ¿no?, en nuestro programa con el segmento La Salud de la Población. ¿Qué es lo que vamos a ir tratando en este segmento? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestra audiencia que está del otro lado escuchando la radio? A mí me parece que, por respeto a la gente que escucha o que mira, Ajá. yo creo que lo que ellos vayan queriendo compartir sería una plataforma que a nosotros nos permita dialogar, porque sin diálogo es como este que habla solito y se pierde en su monólogo de la verdad. Sí. Ese, por un lado, me parece eso. Y la otra cuestión es recuperar algunos elementos y algunas categorías como las que estamos trabajando hoy, que no se trabajan generalmente. Por ejemplo, el tema. El estado de ánimo depende de la respiración. ¿Cómo que depende de la respiración? Sí, probá con respirar profundo y vas a ver cómo el nivel de pensamiento y de ansiedad o angustia va a empezar a disminuir. Por ejemplo, como somos un cuerpo, ese cuerpo necesita para todas las conexiones eléctricas una cantidad de agua determinada por día. Quien tome menos de 2 litros de agua por día no va a tener la misma calidad de vida y de pensamiento que los que toman más. Hablando de una generalidad, porque hay gente que tomará mucho más o gente que toma menos por diferentes circunstancias. Y una cosa que se perdió, que estaba en los libros viejos de medicina, que decían que el hígado era el centro del humor. El humor y el estado de ánimo está condicionado por lo único que hacemos 4 veces al día, que es comer, en el mejor de los casos. O sea, la alimentación pensada como un equilibrador o un buscador de equilibrio del estado de ánimo es extraordinario. En la batalla de los sentidos, en esa dimensión, ganó la concepción del alimento como nutrición y calorías, y no la concepción del alimento como nutrición y equilibrador del estado de ánimo, y explico. Por el carácter, hay personas que tomar leche le va a caer muy bien. Sí. A otras personas les va a caer muy Sí. mal porque el carácter y la forma que tiene el aparato digestivo de sintetizar es distinto. Entonces, a uno le va a generar malestar y a otro le va a generar bienestar tomar leche, por ejemplo. Sí. Lo mismo con la comida, es decir, hay un montón. Por ejemplo, hay algo que no se enseña. El aparato digestivo, como el sistema neuroendocrino, funciona por el ritmo circadiano, quiere decir cerca del día. O sea, ante la primer irrupción de un rayo solar en este valle, el aparato digestivo comienza a funcionar. Y cuando se va el sol, deja de funcionar. El rico lomito, el asadito que uno come de noche a las 10 de la noche, Sí. queda en el estómago sin digerirse porque no hay digestión nocturna. Por eso uno va a roncar como león, y si al otro día se levanta y se huele el aliento, va a sentir el aliento de lo que comió. Porque recién a las 6 de la mañana comienza el proceso digestivo. Por eso, pasados los 30, 35 años, en los países que comemos de noche, la obesidad se dispara de manera impresionante y tiene que ver con una cuestión mecánica. Y ahí hablando del estado de ánimo, bueno, la persona va a cambiar, ¿no? Ahí hay 2 cuestiones. Hay una, cuando decía un ser bio, psicosocial, energético o espiritual, fíjense qué desafío esto que nos pasa. ¿Por qué tendría hambre uno si el sistema digestivo no está trabajando a la noche? Los que estudian esto dicen que lo que uno siente es vacío. Siente un vacío. Por eso todos los caminos religiosos, espirituales, serios, no hablo de iglesias, caminos espirituales, que es distinto, tienen una oración al amanecer, tienen una oración al mediodía, a las 3 de la tarde y otra a las 7, porque es la manera de completar ese vacío. Nosotros, como hemos renegado de la dimensión espiritual, por decirlo de alguna manera, o energética, dejamos de alimentarnos con otras cosas que no sea cosa material, que no sea algo material. Por eso le decía, hay una disputa entre la alimentación, entre los que miden calorías y los que miden ritmo circadiano, que responden a 2 concepciones del ser humano distinto. Porque es verdad que nosotros todos necesitamos para vivir X cantidad de calorías por día, como X cantidad de agua.
pero el tema depende a qué hora esa caloría va a incorporarse al cuerpo. Y en función de eso, el estado de ánimo y todo lo que trae aparejado. Bien, le preguntaba el tema de la incertidumbre y demás que provoca, digamos, ¿no? La incertidumbre, hay una cuestión que es muy... La falta de certeza sería. Hay un dicho popular que dice que a seguro lo metieron preso. Es decir, buscar certeza en un mundo tan dinámico como el que vivimos es uno de los ejercicios más inútiles que hay. ¿Por qué? Porque un montón de variables no dependen de nosotros. Nosotros, esto las mujeres lo saben mejor que nosotros los varones, además tenemos un gran desafío. Nosotros tenemos un calendario solar, que es distinto al calendario lunar. Y en estas cuestiones es muy difícil pensarse a uno determinado por la luna o determinado por el sol. Sin embargo, antes había un calendario de 13 meses, de 28 días, que era un calendario lunar que casualmente coincidía con la época de la menstruación, con la época de cortarse el cabello, de sembrar, de podar. Entonces, nosotros antes teníamos algún tipo de certidumbre, dichos en esto. Luna, en esta luna podés hacer esto, en esta otra luna podés hacer lo otro. Había una cosmovisión más afiliados a la Tierra. Y de la misma manera sabíamos que cada 10 o 15 años iba a venir una creciente que iba a limpiar todo al lado del río. Estábamos más conectados con la naturaleza porque teníamos menos entretenimiento tecnológico. Hoy estamos muy preocupados por un incendio que al parecer hubo en Estados Unidos y no estamos mirando el tema de lo que estaría pasando cerca. Uno está atrapado por las pantallas y se va desconectando del día a día. Si bien el teléfono empezó a avisar a qué hora sale el sol y a qué hora se oculta, por decirlo en términos humanos, eso va marcando una duración del día y eso va habilitando algunas prácticas deportivas y lo que sea, pero a nosotros eso no nos importa, porque nosotros pusimos nuestros horarios de trabajo y el resto para la recreación. Las certezas de las que habla Daniel, hablando de la política, ustedes que son expertos en eso, sobre todo Daniel, uno entiende que uno espera tener una certeza para poder proyectar una vida. Eso es correcto. Sin embargo, cuando uno se pone más grande, la única certeza que puede tener uno ahí es de este presente y de que tiene que ir a buscar al hijo a la escuela un rato más tarde, a ir a almorzar, porque lo macro no depende de nosotros. Por eso, ¿qué se hace ante eso? Los expertos dicen que tener una rutina que haga coincidir con un espacio de trabajo, un espacio recreativo, un espacio de descanso y un espacio para dormir es muy saludable. ¿Qué es distinto? Descansar de dormir. Porque en esta sociedad del productivismo que habla Ham, nosotros nos vamos a dormir cansados cuando nos cansamos. No nos vamos a dormir como un ejercicio de recreación. Nos vamos a dormir cuando no damos más, 1, 2 de la mañana. Entonces, para encontrar un poco de certidumbre hay que encontrar tranquilidad. Eso en lo macro, digamos, y en lo micro, digamos, la certidumbre en las relaciones, digamos, interpersonales, en pareja, ¿cómo hace, digamos? Esto es una dimensión interesante porque ustedes han visto la emergencia de las violencias, de todo tipo de violencia. Violencia con los niños, en la pareja, con los adultos, ¿sí? Con los adultos mayores. El tema con las parejas es muy complejo. ¿Por qué? Porque por lo general uno se va a vivir con un desconocido. Cuando digo desconocido, digo que uno se enamoró, está perfectamente conectado con el otro, cree que el otro es la media naranja, y como decimos nosotros, hasta que la naranja se pudre y se pone todo agrio. Y esto tiene que ver con que no se respetan determinados procesos y ciclos de conocimiento. Y otra cuestión que se pone en juego, Daniel, con esto de las violencias, es que hay una dimensión financiera en toda pareja que no se habla.
y en eso hay que darle la derecha a la señora presidenta cuando creó la categoría machirulo, a la expresidenta, porque los varones se creen garantes del bienestar de las mujeres. Se creen garantes. No es que lo sean, pero se creen. Se arma un proyecto financiero en conjunto, pero no se habla si este proyecto de convivencia no funciona, ¿cómo salimos de él sin rompernos? O sea, se juega a la ilusión de que esto es para siempre. Entonces, cuando se produce un problemita, el señor queda fuera de la casa o la señora, como puede. Entonces eso genera mucha frustración y mucha violencia, porque ustedes me invitan a mí, conversamos contigo, yo vengo un tiempo, veo cómo me siento, si me gusta sigo, si a ustedes creen que al programa le aporta sigo, si no me retiro. No, esto es para siempre. Entonces tenemos los chicos, la casa, el auto, el crédito hipotecario, 30 años, y ahí nos ponemos mucha presión sobre nosotros, porque nadie está dispuesto. ¿Cambiamos el auto este año? Sí. Un auto, no, ahora tenemos que tener 2, pero cambiamos. Entonces no vamos de vacaciones. Pero entonces no compremos ropa. No, queremos todo y lo queremos ya. Entonces eso genera un nivel de presión sobre mamá y papá extraordinario. Y necesariamente donde hay presión, hay tensión. Y si esa tensión no se resuelve adecuadamente, naturalmente eso va a constituirse en un escenario de conflicto. Y no todas las personas estamos preparadas para resolver los conflictos amigablemente. Algunos de nosotros venimos muy resentidos, venimos muy lastimados y convertimos ese escenario que fue de amor, de media naranja, en un escenario de disputa. Y no solo una disputa psicológico-simbólica, muchas veces física. Y a los varones, en eso, esto es así. Nosotros hemos sido criados en una sociedad donde resolvíamos las disputas a las trompadas. En la cancha, en la calle, en la vereda. Y eso sigue siendo así. Entonces nosotros corremos con una gran desventaja los varones, que es aprender a gestionar nuestro malestar, nuestra frustración, sin pasar al acto. Y por otro lado, las mujeres que no están entrenadas en eso, dan discusión con un varón de este tipo en una habitación. Eso y meterse a esa jaula de la que pelean es lo mismo. MMA. Es lo mismo, porque las mujeres no entienden que los varones no sabemos retroceder. Los varones no sabemos romper. Y nos rompemos, por eso nos suicidamos más que las mujeres. Y nos rompemos, tenemos más ataque al corazón que las mujeres. Nos rompemos. Y en ese punto se ha dado una disputa en un escenario cerrado, que es una habitación o una casa. Usted me dice, ¿no se debería discutir? Sí, se debería discutir. Sí, por supuesto. Sí, claro que se debe discutir. Sí, claro. Pero cuando uno eso lo hace, después de tomar alcohol, lo hace en la casa o enojado, siempre va a terminar muy mal. Hay que discutir, digamos, fuera de eso, digamos, sin esos elementos. Siempre es un escenario. Hay tensión en toda familia, hay tensión en toda pareja. Sin embargo, hay que saber diferenciar el escenario donde esto va a pasar y cómo va a pasar. Ustedes miran, sí, pero pero si no, termina mal. Siempre termina mal. Diferente. Gravísimos por lo general. Con el mayor perjudicado que son las niñas y los niños, que son testigos de este malestar y de estas disputas. Y ellos no lo pidieron. Es más, les cuento un detalle que puede ser molesto para algunos, pero cuando hay una disputa, en algunos, vieron que Estados Unidos es una confederación. Sí. O sea, cada estado tiene sus leyes. En algunos estados hay aborto y en otros no, para dar un ejemplo. En algunos estados, cuando hay una disputa entre papá y mamá que llega a lo físico, papá y mamá se van 21 días a un centro de rehabilitación y los chicos quedan en la casa cuna, digamos. Y se acabó. Por eso han disminuido en esos estados el nivel de violencia, porque si vos no podés contener tus impulsos, porque no te callás o no te retirás, significa que tampoco podés proteger a tus hijos, seas varón o seas mujer. Y uno no se puede quejar porque uno no se pudo controlar. Claro. Entonces le dice el juez, venga, mijo, ven usted para allá, y usted, 21 días. Hay una película con Sandra Bullock, me parece que habla de 21 días se llama, o 28 días de un proceso que ella tenía con el consumo, porque ese es un dispositivo con el que se trabaja la dificultad para controlar los impulsos. Bueno, hablando de consumo, ¿no? Uno de los flagelos que tiene la sociedad mundial, argentina y particularmente la catamarqueña, ¿no? Según las estadísticas que provee la Organización Panamericana de la Salud desde Canadá
hasta Argentina, el consumo problemático de alcohol es el indicador más alto que hay en problemas relacionados con la salud mental y con la salud en general. No solo por el consumo, sino por los accidentes, por la violencia y por todo lo que está asociado alrededor del consumo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en una sociedad que se exige tanto, la gente necesita distenderse, necesita relajarse. Y en una primera instancia el alcohol es extraordinario para producir eso, un estado de me quedo un poco más tranqui. Pero pasado, como el café, me olvido de los problemas, digamos, ¿no? O al menos me relajo, me olvido, me relajo, lo dejo para mañana. Pero el exceso juega en contra. Como en todo, como en todo. Las tortas son ricas, sí, pero el exceso de torta también juega en contra. Este es un tema, yo les diría, mundial. Les voy a dar un ejemplo de la batalla que se da con el alcohol. Esto yo lo escuché de primera persona de uno de los responsables de salud mental de Brasil cuando organizaron el Mundial de Fútbol. Sí. Sí. Ellos tienen un problema igual que el nuestro con el consumo de alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando organizan el Mundial, el sponsor, que no lo vamos a nombrar, era una cerveza. Ellos querían sacarlo y dijeron que no, que de ninguna manera, que si ellos lo sacaban, no, el ministro de Salud discutiendo con la multinacional. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo que en el último Mundial. Gente pro que está sentado en los palcos tomando alcohol delante de todo, que es una forma de seguir naturalizando el consumo. Es decir, es una lucha desigual con una clase política débil en ese punto para enfrentar a una multinacional que va a buscar la ganancia sin importar los resultados. Porque el señor que vende alcohol, 1, 2, 3 o 5, no se hace responsable de lo que le haga cuando sale del bar. Claro. Entonces ahí es una lucha desigual y compleja. ¿Por qué? Porque si yo veo el Mundial y veo a gente que yo admiro tomando alcohol, un niño, está bien tomar alcohol, lo estoy naturalizando. Sí. Lo que se logró con el cigarrillo no se puede lograr con el alcohol. Uy, tenemos para hablar mucho de esto, ¿no? Bueno, lo vamos a tener. Bueno, invitamos a la audiencia que está escuchando la radio que vaya proponiendo, ¿no? Algunos temas para que usted pueda tratar durante los próximos episodios de este segmento que se llama La salud mental de la población. Perfecto. Lo último, licenciado, Sí. ¿cuáles son los factores que afectan a la salud mental de una persona? Bien. Qué momento, Mario, como decían como decían Durro de Pergolini. Qué pregunta, Mario. Hay una cuestión, lo miremos así. Yo estoy buscando algo que me ayude a estar bien. Yo estoy buscando algo porque mi proceso de socialización, en mi proceso de socialización siempre voy a tener algunas carencias. De diferentes maneras. Sin embargo, depende de la cultura donde yo esté, voy a tratar de completarme. Y ahí tenemos un grave problema. Por ejemplo, yo soy docente, fui al primario, al secundario, a la universidad, he cursado algunas especializaciones. Y por ejemplo, el tema de la respiración, que es un tema clave, en ningún lugar se enseña. Sí está de moda decir toma más agua, pero no respira profundo. Por ejemplo, el factor común en el tema de la salud mental tiene que ser que no estoy tranquilo como soy. Creo que hay algo afuera o alguien afuera que me va a completar. O sea, el no sentirme aceptado por mí mismo, que significa que yo sentí que mi mamá, mi papá o alguien no me aceptó. Entonces estoy buscando la validación afuera y eso viene ya de niño, digamos, ¿no? Viene desde niño y estoy buscando la validación afuera y no importa lo que tenga que hacer para que me quieran y para que me validen. Está directamente relacionado con la autoestima. Es una categoría que si quieren en la próxima reunión podríamos... Y por eso será que hay, digamos, parejas que no se separan porque, bueno, buscan la validación y aguantan cualquier cosa. Lo que pasa que hay una dimensión muy interesante y es que
Cuando uno tiene un conflicto de pareja, Whittaker, el especialista en terapia familiar, dice una nota de advertencia: si no puede estar solo, no se case. Para muchos de nosotros y para muchas de nuestras, la única manera de salir de la casa era estando en pareja. Si uno habla de verdad con las mujeres, la única forma que porque no me alcanzaba la plata para irme ni a vivir con una amiga, o no me dejaba mi mamá irme a vivir con una amiga, entonces me terminé casando con el que parecía que era el mejor postulante para ser padre. Ojo, no el mejor compañero. Claro. Ahí hay una diferencia tremenda, Daniel, porque los hombres creen que nos eligen las mujeres porque nosotros somos lindos, poderosos, potentes, porque extraordinarios. Somos el mejor. Y no nos eligen por eso, sino por la proyección que hacen las mujeres, que con este hombre voy a poder criar estos hijos. No, voy a poder salir de casa. Además, o voy a poder salir de casa. Y eso es una verdad que no se puede decir porque es incómoda, es la verdad incómoda. Entonces ahí empiezan, si yo me fui por necesidad, después no me puedo ir porque esa misma necesidad me está condicionando, porque nunca hice el trayecto de vivir conmigo mismo, así hacer una pensión con otros changos. O con otras chicas, vamos a la pensión, busquemos una pensión de baño, qué sé yo, individual, y hagamos la experiencia. No, salimos de casa de mamá, nos vamos a la casa que vamos a construir con una pareja, y ahí empieza el tren fantasma. ¿Por qué? Porque uno se empieza a conocer y se da cuenta que no tiene recursos para estar con uno mismo. Por eso necesita estar con alguien, porque además se da la otra, que ese es un clásico de la literatura. Estoy con esta persona, conozco a otra, empiezo a armar una historia, entonces dejo a esta para irme con otra. O sea, no es resuelto el intermedio. Me quejo de que estoy mal, busco otra persona y hago el puente. Pero de relación no hablemos en ese caso, porque ahí va a haber una gravísima conflicto más adelante. ¿Por qué? Porque si vos estuviste conmigo cuando estabas con el otro, ¿qué te deshabilita a vos a hacer lo mismo para después? Entonces, cuando uno trabaja en el tema de pareja, se encuentra con muchas realidades que el ciudadano común las sabe, pero nadie lo quiere decir. ¿Por qué? Porque hay verdades que son incómodas y muchas otras veces dolorosas. ¿Cuáles? Y por ejemplo, para los varones es muy doloroso que la mujer le diga: che, yo a vos no te elegí por vos, sino porque yo con vos pensé que podía salir de mi casa y no estar más con mi mamá, mi papá. Y además yo a vos te veía muy pinta de buen padre, porque con el otro que salía, que era tremendo, era divertidísimo, la pasaba bomba, ese no quería tener hijos. Por ejemplo, es una verdad incómoda, dolorosa, porque los muchachos peronistas y no peronistas, ya que hablamos de los partidos, creemos que nos eligen porque somos nosotros. No. Eligen en función de un proyecto de reproducción biológica, que es lógico, porque es el mandato biológico de las mujeres. Esa es una verdad dolorosa. Y hay otra verdad dolorosa que cuesta mucho y es muy triste cuando uno lo ve, que muchos varones eligen una mujer para que críen los hijos y siguen con una relación con la novia de siempre porque es la mejor amante del mundo. O sea, hay un montón de hombres partidos que digamos que han elegido una mujer para ser padre y tener una familia y tienen su recreación, su alegría y su divertimento está afuera. Es otro clásico doloroso de la literatura. Doloroso en tanto y en cuanto que todo esto va a horadar en los hijos. O sea, se siente que algo está faltando, que algo no está funcionando bien. O sea, son, yo digo, tristes y dolorosas porque no es que la pasen bien los que están adentro, no es que andan divertidos, no. Son dolientes, son sufrientes que están complicados en ese sentido. ¿Cuánto tenemos para conversar con el licenciado? Vamos a ir armando una agenda, digamos, de temas para los días miércoles. Vamos a estar, Pedro, ¿no? Ajá. Así es. Los días miércoles a las 11 de la mañana, así que bueno, vamos a armar una agendita de temas. Bueno, y a la gente que Por supuesto, claro. Que emocione cuáles pueden ser los temas a tratar, ¿no? Que por ahí pueden tener en la cotidianidad, ¿no? Algún tema que le aflige, que quiere consultar y le hacemos llegar al licenciado para que tratemos el tema aquí en Mañana es Hoy.